Bueno, no sé, sí, se me escuchan. Acá tengo la asesora en primera fila. Bueno, por eso quise hablar después de Leandro, así él les daba el panorama que aporta el relevamiento anual, como él dice, todos los años, desde 1996. Es un montón, son 30 series de 30 años. Es un relevamiento de información agregada, censal, todo el país, y es información agregada. Por lo tanto, tenemos matrícula en caso de los alumnos y cargos docentes y horas en el caso de los docentes y establecimientos educativos, que por ahí, para que todo el mundo sepa, si por ahí alguien no lo sabe, contamos con el padrón oficial de establecimientos educativos, que es el eje de todos los relevamientos, del relevamiento anual, de todos, que son efectivamente las unidades educativas o unidades de servicio o establecimientos codificados, ¿no? Hablando de sistema de información me refiero, ¿no? Tenemos el padrón oficial de establecimientos educativos, todos los relevamientos utilizan ese mismo eje. Después tenemos eso desde el año 96, como digo y decía Leandro. Después tenemos, con unas fechas un poco distorsionadas, yo voy a ir al punto, desde 2014, 15, 16 más o menos, el relevamiento nominal. La idea de tener un sistema integral de información nominal digital. Eso es por alumno con DNI. Que obviamente iba a tener una de las intenciones, digamos, es poder llegar mejor a la trayectoria de alumnos que no encajan en el sistema cuadrado, ¿no?, de la educación común, de sección, todos los alumnos estudiando juntos, las mismas materias durante todo un año, pasando al año siguiente todos juntos, ¿no?, tratando de ir pensando que esto va a beneficiar el tema de las trayectorias dispares, digamos, ¿no?, y más individuales. Entonces, bueno, muy bueno para las modalidades no graduadas, para las modalidades que no siguen ese esquema específico. Ese sistema de información nominal tuvo sus vericuetos, digamos. Tratamos de avanzar en principio con un sistema de gestión escolar unificado, centralizado, con datos ya homologados previamente, y eso tuvo muchas resistencias, no solo resistencias de enojo, sino de la época, digamos. Muchas provincias prefirieron desarrollar sus propios sistemas de gestión escolar, siguiendo también las prioridades de sus gestiones más amplias. A veces eran sistemas de las gobernaciones o lo que fuera, y que podían hacer sinergia con otros muchos sistemas de la jurisdicción. Entonces eso retrasó bastante el tema de la información nominal. Y ya en la pandemia dijimos, bueno, no, esto tiene que llegar a todo, tenemos que tener información nominal de todos los alumnos y escuelas del país, porque está el tema de la desvinculación, digamos, ¿no? El tema de la vinculación, de la desvinculación, etc. Entonces, ahí se definió como estrategia principal, no es que la otra no siguiera, pero se definió como estrategia principal tener una base nacional con información homologada, con un número acotado de datos, de campos, para asegurar tener cobertura nacional y después ir avanzando, ampliando, digamos, ¿no? Y entonces se desarrolló esto que se denomina base nacional homologada, que es información nominal que transfieren todas las jurisdicciones a Nación desde el sistema de gestión escolar que utilicen. Nación definió, creó, desarrolló y comparte uno que se llama CINIDE SGE, Sistema de Gestión Escolar, que utilizan en este momento 9 provincias, pronto 10 probablemente, pero las otras jurisdicciones todas tienen sistema de gestión que se carga desde las escuelas en el cotidiano, con las materias que cursan los chicos, la sección en la que están, las calificaciones, las asistencias, las no asistencias, etcétera, todo lo que implica gestión escolar de alumnos. Que entre paréntesis también es un tema llevarlo, continuarlo, tenerlo actualizado, porque el sistema educativo cambia bastante. Y, por ejemplo, también, ¿no?, cuando se diseñó un sistema informático con un esquema X, y esto cambia, se abre,
a veces hay que tirarlo a la basura y empezar con otro, ¿no? O sea, es un problema. Porque es un problema, sobre todo porque también es muy difícil está muy difícil en el Estado contratar informáticos, muy difícil porque la competencia, digamos, de sueldos o de honorarios afuera del Estado es enorme. Bueno, entonces tenemos esa base nacional homologada que tiene 20 campos, que son los datos identificatorios de cada alumno y los datos básicos de su escolarización hasta grado o año de estudio, para los niveles obligatorios de la educación común por ahora, inicial, primario y secundario. Allí tuvimos hasta ahora estos datos, 20 campos simples, datos identificatorios del alumno y datos básicos de escolarización. ¿Qué escuela? O sea, qué coanexo, qué nivel educativo, qué año, grado de estudio, hasta ahí llegábamos, ¿no? Pero es bastante. Y este año, y con eso arrancamos en 2021 a tener ya una cobertura bastante alta y fue creciendo con mucha más facilidad, digamos, ¿no es cierto? Y 2022 y 23, no, 2023 más o menos, ahí incorporamos incorporamos las modalidades de educación especial y educación de jóvenes y adultos por primera vez, o sea que hace poquito que están incorporados a la BNH y están mandando datos. Todavía faltan unas cuantas provincias que no lograron mandar, porque todos los datos que recibimos en Nación tienen que ya estar en el sistema jurisdiccional. Si no está en el sistema jurisdiccional no tienen cómo inventarlo, porque es DNI por DNI. Entonces, bueno, todavía faltan algunas provincias, por eso también no quería yo hablar de números, porque no tiene sentido comparar con el relevamiento anual, medir o darles un número que va a cambiar mucho porque falta cobertura. Después, el año pasado, 24, hicimos 2 tomas en el año por primera vez con los mismos campos. Y este año vamos a incorporar discapacidad, sí, no, sin información para cada alumno y PPI, sí, no, sin información. Por primera vez esos 2 campos y que bueno, nos van a dar también otra posibilidad, ¿no?, de tener alumnos con discapacidad desde el sistema nominal. Nuestros datos nominales se comparan, se referencian con el relevamiento anual, de que está todos los años, que tiene 30 años de existencia, y que entonces nos da como una referencia contra la que está bueno poder comparar. Si hacemos algún corte, alguna toma de información posteriormente, porque el relevamiento anual corta los datos al 30 de abril de cada año, que es cuando se considera que la matrícula está estabilizada, ¿no? Ya no hay dobles inscripciones y esas cosas. Y cuando hacemos una toma más avanzado del año, tomamos la información actualizando al padrón de establecimientos educativos actualizado. Esa es la referencia, digamos, ¿no? Bueno, así que este año por primera vez esa era una de las cosas que les quería comentar. Vamos a tener información nominal con DNI sobre estos campos, además de los que ya teníamos. Por otra parte, otra cosa interesante es que también este año está previsto un relevamiento nacional de personal educativo, docente y no docente, que intenta continuar con alguna innovación los censos docentes que venía habiendo cada 10 años. 2004, 2014, 2024 tocaba uno, no se hizo, no se pudo hacer en 2024, y este año se va a hacer como un relevamiento específico tipo censo en el mes de octubre, noviembre, pero ya comenzamos desde el fin del año pasado con transferencias de las jurisdicciones, de todas las jurisdicciones, con información proveniente en general de sus registros administrativos de pago de haberes, de salarios docentes. Entonces, ya desde el año pasado comenzaron a migrar en momentos específicos
en base a una liquidación de haberes de 2 meses anteriores, y ya tenemos una base con bastante más cobertura de la que suponíamos, tanto en el sector estatal como en el sector privado, de personal educativo, docente y no docente, y sus designaciones. O sea que va a estar interesante también, va a ser un dato interesante para trabajar. Por ejemplo, vamos a poder ver el tema de maestros integradores o el tema de orientaciones en los profesorados o la formación docente, digamos, ¿no? Y vamos a poder, también la intención de algún modo, vamos a poder comparar con el tema de horas cátedra y cargos docentes del relevamiento anual y personal docente, que hay un número un poco más complejo de sumar, pero que existe. Entonces también vamos a poder trabajar con eso para comparar y enriquecer la información educativa. Esas son las 2 novedades más importantes. Lo otro que me interesa comentarles también es que desde el año 22 también enviamos las bases, estas bases de la Base Nacional Homologada Nominal, al CINTIS, que es un organismo público que coordina diversas bases con la capacidad de validar identidad, digamos, ¿no? Como el RENAPER, digamos. El CINTIS toma de distintas bases y enviamos todos los años el lote de datos, las bases de datos, para que hagan un diagnóstico, una evaluación de la calidad de la base. Y estamos muy contentos, está muy bien el resultado. Ahí se toma unicidad de los datos, validación, o sea que le encuentran un identificador, le encuentran la identidad validada y entonces le ponen un identificador del CINTIS, que después puede ser muy interesante también usarlo como identificador nacional para que las provincias puedan traquear, digamos, que sus alumnos siguen estudiando en otra provincia, aunque se hayan aparentemente dejado el sistema educativo en esa jurisdicción, cosa que antes no se podía hacer, digamos. Entonces, estamos contentos con eso también, y con que el resultado sobre la validación de identidades asignadas en las jurisdicciones es muy alto, muy alto, está muy bueno. Ahí nos da también unicidad, repetidos, fallecidos, que hay algunos, poquitos, algunos. Es una base de 9,5 millones de datos, ¿no es cierto?, de personas, digamos. Y entonces, bueno, eso también va a enriquecer un montón, nos sirve como diagnóstico, como evaluación de algún modo, que también lo estaba pensando para el tema de monitoreo y evaluación. No tenemos grandes dispositivos de monitoreo y evaluación para esto, porque son requerimientos definidos, muy cortos, digamos, ¿no? Vamos a tener 3 tomas en el año, de esta fecha, con los datos a tal fecha anterior. Entonces, no es que tenés un proyecto a 7 años y vas viendo si se mueve, digamos, sino que lo vas teniendo inmediatamente. Sí, por supuesto, seguimos la cobertura, los avances en la cobertura, seguimos el tema de las jurisdicciones y el avance en la cobertura por jurisdicción, por sector de gestión, por ámbito, un montón de dimensiones de corte, digamos, ¿no? Y también la intención es producir información que sirva de insumo a otros programas. Progresivamente va a ser más útil a medida que tenemos en este momento un 92-93% de cobertura de alumnos y unidades de servicio en todo el país para los niveles obligatorios de la educación común. Para la educación especial y de jóvenes adultos todavía tenemos cobertura mucho más baja, un poquito por debajo del 50%, cosa que medio ya sabíamos y confirma esto que yo les decía. En 2020, 2021, con la pandemia y todo este tema de la desvinculación, Leandro estaba de director, hicimos un relevamiento de los sistemas nominales jurisdiccionales. ¿Qué tenían? ¿Qué nivel de desarrollo tenían? ¿Cómo estaban creciendo o no? ¿Qué tanto seguían las cuestiones metodológicas y conceptuales de estadística o de las áreas de información, porque muchos casos surgieron de áreas más administrativas y los coparon las áreas informáticas, y entonces por ahí
no respetaban cuestiones conceptuales o metodológicas que en información consideramos muy importantes y que trabajamos en una red federal de información educativa que conforman todas las áreas de estadística educativa del país, coordinados por la Dirección de Información, la Dirección Nacional de Información. Y bueno, y entonces tenemos ese contexto, digamos, ¿no? De que están todas las provincias y en ese contexto, en ese marco, se consensúan los glosarios, el tipo de definiciones conceptuales, las pautas metodológicas de cálculo de indicadores, de estimación de datos, un montón de cuestiones que nos dan también un refuerzo en la calidad del dato, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso también quería comentar, y que en términos de... eso para nosotros es un refuerzo también, y se continúa desde ese lugar trabajando. Saben también que trabajar a nivel federal no es tan obviamente fácil, tiene lo suyo, pero es un esfuerzo también del año 94 que se viene sosteniendo. Así que seguimos contribuyendo a una cosa que ya tiene un nivel de construcción importante. Bueno, y entonces estas serían las novedades en términos de sistema de información. Como monitoreo, ya les digo que no es tanto el que hacemos nosotros, sino que aspiramos a brindar insumos para que los otros programas puedan monitorear mejor sus datos. Por ejemplo, en la Secretaría misma hay programas nacionales que están queriendo monitorear su desarrollo, su implementación y los recursos que ponen, digamos, que transfieren a las provincias con estudiantes escolarizados, alumnos escolarizados, que eso lo quieren por ahí más de una vez al año para confiar en la escolarización. Lo mismo tenemos también con ANSES, pero por ejemplo, un programa de comedores escolares que transfiere dinero quiere chequear con bases, listados verificables por DNI, traqueables, digamos, de que son alumnos que están recibiendo el beneficio. Por supuesto que nosotros no manejamos ni difundimos información por persona, para nada, pero sí disfrazado quizás con otros códigos, digamos, o sumándola, digamos, totalizando, pero es información traqueable, digamos, tiene cada cual su identificación. Bueno, y entonces por ahí quieren verificar que sus aportes están siendo derivados a donde corresponde. Y después también es interesante tener alta cobertura porque nos permite continuar con un proyecto que ya tiene un montón de tiempo, que es trabajar con ANSES para pasarle los datos de niños escolarizados con la voluntad de que ellos consideren, ellos quieren esto también, ¿no es cierto? ANSES, que si está en las bases nacional homologada, pongamos en el CINIDE, listo, no necesitan que ni la familia, ni el padre, ni la escuela haga el trámite por cada chico. Ya está, lo confirman como escolarizado. Entonces, esto es muy interesante. Y ellos también están trabajando en automatizar estas cosas, ¿no? Como que ya, listo, ya termino. En automatizar esto y que sea un envío de información regular con el que ellos siempre puedan tomar vía API la información y saber que están escolarizados. Y entonces evitarles a las familias y a las escuelas ese trabajo de ir a pedir por su prestación, digamos, o a fundamentarla con la libreta. Bueno, estas eran las novedades que quería contar, que me parecía que sumaban a lo que Leandro había aportado sobre lo que aporta el relevamiento anual, así que hasta aquí llego.